lastimosamente no hay la misma pasión por lo bueno. Pero no lo digo por usted, no ponga esa cara usted. Yo sé que usted no es de esos que se distrae por esto. Hoy he titulado el mensaje Apasionados por la palabra. Apasionados por la palabra. Y quiero que usted vaya juntamente conmigo al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el libro del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es la iglesia viva, la iglesia que se mueve, la iglesia que va y viene. Una iglesia que quiere ir en avanzada, avanzada. En el capítulo 18, y vamos a leer hoy desde el versículo 24 al versículo 28. Voy a leer aquí la versión Nueva Traducción Viviente. Exacto. Y dice en la escritura que la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le pido al Señor en esta mañana que me use, que a través de la palabra pueda transmitir el mensaje de su corazón al corazón de ustedes. Que sea el Señor que me use, que yo pueda ser ese vaso útil para traer a ustedes el mensaje que el Señor ha preparado. Y dice la palabra del Señor: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador que dice allí, elocuente, que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las Escrituras. Les explicaba que Jesús es el Mesías. Amén. Amén. ¿Qué tenemos previamente a este pasaje? En los versículos anteriores del capítulo 17 y 18, vemos que ha terminado la segunda expedición misionera del apóstol Pablo. Va este crecimiento del ministerio de Pablo. Han pasado aproximadamente entre 30 a 34 años desde la muerte del Señor Jesús. Y va el ministerio de Pablo en crecimiento. Un Pablo apasionado por las Escrituras. Recordemos que Pablo era Saulo de Tarso, un apasionado por la ley, pero que se había convertido y ahora se convirtió en un apasionado por la obra del Espíritu Santo. Un hombre que era el perseguidor de la iglesia, ahora era un perseguido por los fariseos. Y era un hombre apasionado, y a donde iba levantaban pollas, porque su predicación era elocuente, su predicación era fuerte, su predicación era directa. Denunciaba el pecado y denunciaba el estado espiritual de los que estaban. Y cuando hablaba Pablo, los hombres y las mujeres se convertían. Los hombres que no conocían, los gentiles, porque ese fue el ministerio de Pablo, extendido a los gentiles.
y abría cuanta obra, y predicaba, así lo llevaran a la cárcel, así lo latigaran, así tuviese problemas aún en su equipo de ministerio. Pero él no se callaba, él predicaba y abría obras. Pero en medio del desarrollo allí en la ciudad de Éfeso, se encuentra con dos personas que también se dedicaban al oficio que tenía Pablo. Sabemos que Pablo tenía un oficio de tiendas y fabricaba tiendas. Él hacía tiendas, era su negocio. Yo soy contador. Carpas, sí, yo no hago carpas, yo cuento las carpas. Entonces, él en su negocio conoció a un matrimonio humilde y sencillo. Y ese matrimonio eran Priscila y Aquila. Y llama la atención, y el autor de la Biblia, ¿quién es quién? Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Dios mismo, que es el autor. Me llama la atención que siempre cuando se habla de este matrimonio nombra a Priscila y Aquila. Él no llama a Aquila y Priscila, él llama Priscila y Aquila. Y no es porque suene bien, es porque allí hay una situación bien interesante. Recordemos que para la época las mujeres eran tenidas por muy poco. Y sabemos que el Señor Jesús, desde que vino a la tierra, Él levantó el honor a las mujeres. Y el Espíritu Santo, pues, también tenía que reconocer. Y había que reconocer que Priscila de pronto era más ávida para el término, para lo que refería a la palabra y al ministerio del Señor. Y eso no le quita autoridad ni posición a Aquila. Simplemente que la Escritura reconoce a esta mujer también. Amén. Así como aquí en este lugar hay mujeres que son más reconocidas que son sus propios esposos. Y no es por competencia, porque eso es lo que hoy el mundo busca. No, es que la igualdad. Pero es que la igualdad se convirtió en una competencia. Y no se trata de igualdad, se trata de roles. Y el Señor, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, que creó todas y absolutamente todas las cosas, dio orden. Amén. Y no se trata de ser iguales, se trata de cumplir los roles. Amén. Cumplir ministerios. Hay ministerios diferentes, dinámicos, distintos, pero siempre estarán en el orden del Señor. Amén. Entonces, continuando con la historia, Pablo tiene que salir de Éfeso y tiene que volver a Jerusalén para emprender su tercer y último viaje. Por eso aquí empieza el versículo 24. Mientras tanto, mientras Pablo viaja a Jerusalén, llega a Éfeso un personaje. La primera vez que se menciona al hermano Apolos. Si usted no tiene nombre para su hijo en el futuro, ahí le dejo uno, Apolos. Y mírese, ¿cuál es el título del mensaje? Apasionados por la palabra. Y hoy vamos a ver las características de los apasionados. Y la primera característica que yo quiero resaltar de este apasionado es entusiasta. Volvamos a leer los versículos 24 y 25. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Miremos quién es Apolos. ¿Cuál es el origen de Apolos? Dice que él era judío. Podemos decir que todos los judíos conocen la ley. Por tradición oral, los judíos
a los 13 años ya recitaban el Pentateuco, los 5 primeros libros que nosotros hoy conocemos. A los 13 años ya los recitaban. Es decir, Apolos era un judío que conocía la Escritura. Pero era de Alejandría, de Egipto. En la diáspora judía, pues llegaron judíos a todos los lugares. Mírese, y quiero que esto lo tengamos siempre presente. Todo esto sucede porque Dios lo ha permitido. Dios es el dueño de la historia y Él ha permitido que usted nazca en Colombia. Si usted es colombiano, si aquí hay venezolanos o otra nacionalidad, el Señor le permitió que usted naciera allá, pero hoy está acá. Y en esta época y en este tiempo y para esta generación terrible. Créame que todos hemos tenido que vivir generaciones terribles. Apolos nació en Alejandría, en Egipto. Alejandría, para esa época, era de las ciudades high, cultas. Allí en Alejandría estaba la biblioteca más importante del mundo. Y duró hasta el siglo IV después de Cristo. Duró más de 7 siglos esta biblioteca. Es decir, Alejandría era donde nacían las personas más cultas. Allí fue donde se originó el idioma griego, perdónenme. Allí fue donde se originó todo lo que hoy nosotros tenemos como cultura y aún como educación. Entonces, era una tremenda ciudad. Una ciudad muy, muy importante. Y por ende, pues, si usted nace en una ciudad muy importante y tiene tantas oportunidades, pues habían allí las mejores universidades, habían allí los mejores momentos. Es como usted y yo que hemos nacido en una ciudad o vivimos dentro de una ciudad. Las oportunidades de una ciudad son diferentes a las oportunidades que tiene una provincia, o un pueblo, o un municipio pequeño. Entonces, pensemos que Apolo nació en una ciudad muy importante, donde hay muchísima cultura, donde hay muchas oportunidades. Es allí donde se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, lo que se conoce como la Septuaginta. Entonces es allí donde hay muchos eruditos y pues ende estaba allí el erudito Apolos. Pero hay una característica bien especial. Había recibido enseñanza en el camino del Señor. Este era un judío con una característica diferente. Que más adelante vamos a mirar que lo hace diferente a él. ¿Qué nos dice el autor? Se dice que Lucas es el autor del libro de los Hechos, el que escribió, el que fue inspirado por el Espíritu Santo para plasmar allí en el libro de los Hechos. Mírense que el libro de los Hechos es el libro histórico para todo el Nuevo Testamento. Si uno quiere ubicar una carta en el tiempo en que fue escrita, hay que remitirnos siempre al libro de los Hechos. Siempre. Siempre el libro de los Hechos nos va a narrar la historia de la iglesia desde el ascenso del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el autor nos dice que Apolos era elocuente. ¿Y qué significa elocuente? Alguien que le era fácil la palabra. Alguien erudito. Alguien que sabía hablar. Y alguien que sabía decir las palabras que había que decir. Tenía las palabras precisas para el público pertinente. Sabía hablarle a eruditos como sabía hablarle a los no muy bien preparados. Era un experto. También nos dice que conocía o poderoso en las escrituras como en otras versiones. Conocía las escrituras. Interesante.
O sea que era alguien capaz de explicar la historia, los tiempos y los momentos. Cuando hablamos aquí de las Escrituras, aquí solamente conocían ellos el Antiguo Testamento. Es decir, para este entonces Apolos conocía el Pentateuco, pero también conocía a los profetas. Conocía la historia de Israel, conocía las veces en que Israel decayó y cuántas veces volvió. Era un hombre muy conocido. Pero también el autor nos dice que Apolos era instruido. Significa que le había enseñado a alguien. Alguien lo tomó, alguien lo preparó. Para que él se parara a predicar en la sinagoga era porque había sido preparado por un maestro de la ley. Tenía autoridad para abrir las Escrituras y tenía autoridad no solamente para leerlas, sino para explicarlas. Pero él las explicaba en el camino del Señor Jesús. Esto ya lo hacía diferente. No era un fariseo, era un hombre temeroso del Señor. También nos dice que era de un espíritu entusiasta, o como lo dicen en otras versiones, fervoroso, apasionado, entusiasta. Alguien que tenía celo por las cosas de Dios. Es decir, a Apolos le daban la oportunidad de pararse a abrir las Escrituras en la sinagoga y ese hombre le ardía la sangre para hablar del Señor. Estaba feliz porque podía abrir la palabra. Así deberíamos ser nosotros cada día al abrir la palabra. Ese celo. No de tenerla bien bonita y que no se vaya a arrugar, no. El celo de, ¿qué quiere decirme hoy el Señor? También nos dice que la enseñaba con precisión, o otras versiones dice diligentemente. Él era un personaje diferente a los demás que se paraban a predicar. Es decir, así como usted, era un hombre que asistía a la caminata bíblica. ¿Usted no asiste a la caminata bíblica? Ah, caray. Pero asistía a la caminata bíblica con regularidad. Es decir, fue un hombre que se preparó. Por eso lo animamos a que usted asista a la caminata bíblica. Podernos preparar. Pero sigamos hablando de él, ¿no? Que es más fácil hablar de los demás que no de uno, ¿no? Pero había un pequeño problema en la predicación de Apolos. Solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decirnos esto? El bautismo de Juan es el bautismo de arrepentimiento. No era el bautismo del Espíritu. Juan, cuando predicaba, lo que estaba era preparando el camino para la venida del Señor Jesús. Cuando Juan predicaba, era para que los judíos estuviesen preparados para poder ver al Mesías, a ese Mesías que él anunciaba cuando él llegase. Juan el Bautista, sí, estamos hablando aquí de Juan el Bautista, no de Juan el apóstol. Y es que solo podrían darse cuenta que venía el Mesías si ellos estaban y se habían arrepentido. Ahora, ¿por qué Apolos hablaba del bautismo de Juan? Muy seguramente en la diáspora. Alguien llegó a Alejandría y le empezó a enseñar las Escrituras conforme se las habían escuchado a Juan. Muy seguramente el que preparó a Apolos
fue un discípulo de Juan. Muy seguramente él llegó allá a Alejandría y les expuso las escrituras y lo convenció para creer en la venida del Mesías. Entonces Juan, sabemos que las escrituras nos dicen que Juan el Bautista tuvo el privilegio no solamente de preparar el camino del Mesías, sino de presentar y de bautizar al Mesías. Y de decirle a todos, este es el Mesías. Juan presenció esa voz del cielo que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese era el mensaje que enseñaba en ese entonces Apolos. El bautismo de Juan es un cambio de mente, pero no había una transformación, no había una regeneración y no había un nacimiento nuevo. Todo esto solamente se podía experimentar por la obra del Espíritu Santo, por el bautismo del Espíritu Santo, por la obra de Jesús. Recordemos que el bautismo nos salva. Lo que salva es creer en Jesús. Nuestra fe debe ser avivada para creer en la obra de Jesús. Pero la obra del Espíritu Santo es la que transforma, la que renueva, la que regenera y la que hace que usted y yo seamos transformados para ser más parecidos a Jesús. Entonces, como lo decía anteriormente, muy seguramente fue un discípulo de Juan que llegó a Alejandría, que tomó a Apolos y muy seguramente tomó a muchos otros y les enseñó lo que Juan les había enseñado. Pero sabemos que Juan murió y tampoco experimentó el bautismo del Espíritu Santo. Y los discípulos de Juan se dispersaron. Ahora viene la era del Espíritu, el bautismo del Espíritu, que ese es el bautismo que toma el apóstol Pablo y es el que enseña, y es allí donde conoce a Priscila y Aquila. Ellos que conocen el bautismo del Espíritu Santo ven en Apolos que está enseñando algo que es cierto, pero que está enseñando todavía algo que les hace falta. Pero ven en Apolos ese hombre elocuente, entusiasta, capacitado, que enseña con denuedo, que no se desvía, que no busca torcer las escrituras, sino que ven en él esa pasión por las escrituras, que deciden tomarlo aparte y llamarlo aparte. Pero ¿por qué ellos pueden identificar eso en Apolos? Porque también son unos conocedores de la Escritura y saben que el corazón de Apolos es un corazón noble. Saben que el corazón de Apolos es un corazón honesto, limpio. Y ven en Apolos algo del Espíritu Santo. Apasionados por la palabra. Nuestra segunda característica, humildes. Humilde, versículo 26 y 27. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, los llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó de ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios,
habían creído. Un matrimonio piadoso tuvo el privilegio de llevarse a un misionero elocuente. Lo llevaron aparte. Permítame imaginar y a ilustrarles cómo pudo haber sido. Lo escucharon predicar, se gozaron de verlo predicar, se gozaron de ver de dónde venía, cuál era su origen, cómo enseñaba, con qué pasión explicaba, con qué fervor había en su corazón. Y dijeron, oye, ¿por qué no lo invitamos a la casa? ¿Cuándo me van a invitar a su casa? ¿Cuándo nos van a invitar a la casa? Y ellos tienen la oportunidad de recibir un misionero. Es un privilegio si usted tiene un misionero en su casa. Y lo llevan. Pero le explican, dice allí la Escritura, el camino de Dios con aún más precisión. ¿Qué le explican? La experiencia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la revelación que le hacía falta a un corazón noble. Pero ellos son ¿qué? Artesanos, son humildes, son sencillos y se llevan un erudito para su casa. Pero ¿qué hay en el corazón de Apolos? Humildad. Porque él no dice, no, pero yo no necesito de ustedes. De pronto necesito el alimento, de la cobija, pero de su conocimiento yo no necesito. No, ese no fue el actuar de Apolos. Aquí muy seguramente Apolos abrió los ojos al escuchar de que había algo más, de que el Mesías había muerto, pero había resucitado. Y que había dejado una promesa a sus discípulos. Y que esa promesa había sido una realidad. Y que la obra del Espíritu Santo, lo que él había sentido en su corazón 30 y pico años después de la muerte de Jesús, era la era del Espíritu que sigue hoy ardiendo, sigue estando hoy presente en medio de nosotros. Esa pasión de ir y predicar, esa pasión de ir y a conocer a Cristo Jesús. Por eso la era del Espíritu Santo no se ha acabado. La era del Espíritu Santo sigue estando presente, vigente y aún más poderosa. Entonces él no importa dónde haya estado, él simplemente llegó ese fervor a su corazón y se desplazó desde Alejandría a Éfeso, pero había en su corazón de ir mucho más allá. Él quería ir a la región de Acaya, él quería ir a Corinto. Si Éfeso era importante, Corinto era aún mucho más ambicioso. Y eso es lo que hace un misionero. Ambiciona, sueña y dice, yo quiero ir más allá. Yo quiero ir a llevar la palabra. Y eso es lo que estaba ardiendo en el corazón de Apolos. Claro, muy seguramente tendría negocios y le interesaba ir a un puerto importante como Corinto. Pero más que sus negocios, él estaba pensando en expandir el mensaje. Entonces ya vemos aquí a Apolos recibiendo la revelación del Espíritu Santo. Ese Espíritu que bautiza, que regenera, que transforma a esa nueva vida, a ese nacimiento de nuevo, a esa llenura, a ese cambio, a ese poder que nos implica el conocer la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo no quedó en la tumba. Cristo fue levantado en medio de los muertos. Y sabemos que en la cruz Cristo venció el pecado. Y con su resurrección venció la muerte. Y cuando ascendió a los cielos nos dejó la promesa que ese mismo que ellos vieron irse, volvería. Y eso es lo que estamos esperando, que Cristo venga en las nubes y nos tome y nos lleve a nosotros. Eso no lo había escuchado jamás Apolos. Para él eso fue nuevo porque él no lo había escuchado.
Para él eso fue revelador. Para él fue el cumplimiento de algo que había de pasar. Claro, él había mostrado que el Mesías era el camino, mas no sabía que el Mesías ya estaba. Que el Mesías estaba obrando por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo seguía convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Es el mismo que hoy está obrando en medio de nosotros. Es por medio de la obra del Espíritu Santo que usted y yo conocemos al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hizo Apolos? Aprovechó esa apertura de las Escrituras y dijo: esto es lo que yo estaba buscando. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, realmente encontramos lo que estábamos buscando. Así usted no lo haya pensado, usted encontró lo que usted estaba buscando. Pero ahora, en la era del Espíritu Santo, en la bendición, en el bautismo del Espíritu Santo, en el conocimiento del Espíritu Santo, en la revelación que hoy hay del Espíritu Santo, es que tenemos que dar a conocer y expandir la obra del Señor. Que el mundo conozca. Ahora nos dice allí que Apolos pensaba ir a Acaya. Entonces dijo: no, de pronto, digo que lo pensaba. Pero ¿qué hicieron los hermanos? Lo animaron. De pronto habíamos pensado ir a Úmbita y nos han animado para que estemos allá. Amén. No sé qué otro lugar hay en su corazón. Hoy yo quiero decirle que los hermanos nos están animando a ir a ese lugar. Si hay algo en su corazón, no deje que esa llama se apague. Hoy reciba el ánimo de ir a ese lugar y de predicar en ese lugar. A esa familia, vayan. A donde ese hermano, vaya. A donde ese tío, vaya. Ese es su Acaya, vaya. No se calle, no nos callemos, vayamos y llevemos las buenas nuevas. Allá en ese lugar, en ese Acaya suyo, allá se está necesitando de la palabra de Dios. Ese es su Acaya, vaya. Ese es su puerto, porque Corinto era un puerto, vaya. Ah, ¿que es difícil? Vaya. Lo animo de corazón a que vaya. Y eso fue lo que hicieron con Apolos, lo animaron. Y no solamente fue Priscila y Aquila, sino que la iglesia de Éfeso los animaron. ¿Cómo dice allí que lo animaron? Le escribieron a los creyentes de Corinto: mire, le vamos a enviar a un hombre elocuente, a un hombre fervoroso, a un hombre apasionado. Yo creo que usted quiere ser un apasionado. Un hombre que quiere hablar de las Escrituras. Un hombre que quiere hablar del hombre que transformó su vida. De compartir y de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Vaya. Y lo mandaron recomendado. ¿Para qué? Para que lo recibieran. Mírese que Apolos, cuando llegó a Alejandría, no lo recibió nadie. Pero ahora que iba para Corinto, iba con cartas de recomendación. Y no porque fuesen necesarias, sino para que pudiera él tener la oportunidad de poder ir dar allá la palabra. Tan es así que Apolo se hace más famoso más adelante, cuando dicen que la Escritura nos dice allí en la carta, Pablo diciendo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No es en usted, mi hermano, no es en mí que está el crecimiento está en las manos de Dios, pero se necesita del que siembra y se necesita del que alimente allí la semilla.
Necesitamos de sus manos, necesitamos de sus talentos, necesitamos de hacer con ustedes la obra de Dios. El crecimiento lo da el Señor, por supuesto, porque la obra es de Él. La obra no es suya, la obra no es mía, pero se necesita del que siembra como del que riega. Amén. Y dice que cuando llegó Apolos, ¿a dónde? A Corinto, resultó ser, ¿de qué? ¿De beneficio pequeño? De gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían. Usted es de y será de gran beneficio a donde vaya. Usted será de gran beneficio a donde vaya, porque usted es un representante del Señor Dios Todopoderoso, y de lo que usted haga ha de prosperar. La prosperidad no es lo económico, la prosperidad es dar a conocer a Cristo Jesús, a abrir los cielos, que se derrame bendición de los cielos al lugar donde usted vaya. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya irá a la presencia de Dios. Lo que usted haga, Dios lo hará prosperar. Será usted como José, donde usted va, ahí va a estar Dios, y gloria por ello. Entonces ese beneficio es para los que ya habían creído por gracia. Entonces imagínense, han creído y viene uno elocuente, apasionado, fervoroso, que enseña, que les explica, que les muestra, que se dedica. Los necesitamos. No es para que usted esté aquí cómodo, no, necesitamos afuera, predicando, llevando la palabra del Señor. Un apasionado por la palabra. Y esto lo hizo un matrimonio piadoso, amante de las cosas de Dios, humilde, que le mostraron el camino con mayor precisión, dice allí. ¿Cuál es el título del mensaje? Y otra característica y última característica de los apasionados por la palabra de Dios es que son valientes. Versículo 28. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos, usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Necesitamos valientes. La iglesia de Corinto estaba pasando por momentos difíciles, por tiempos difíciles. Colombia y el mundo entero está pasando por momentos y tiempos difíciles. ¿Hay algún cambio? ¿Hay alguna diferencia? Y habían daños habían daños al interior de la iglesia, porque se habían levantado ciertas tendencias. Habían esos hermanos tibios que lo que hacían era confundir la iglesia y los llevaban a adorar a la diosa Diana. Y aquellos que eran calienticos se estaban sintiendo oprimidos, como señalados, mientras que esos tibios estaban haciendo lo uno y lo otro, igual que la iglesia de hoy. Pero habían tiempos difíciles para la iglesia y se necesitaba de un hombre que fuera de gran beneficio, que le diera fortaleza a esos poquitos calientes. ¿Para qué? Para que se fortalecieran y los calientes aún fuesen más. Necesitamos ir y predicar las buenas nuevas, mis amados. No le dé vergüenza.
No teman ir a predicar y que van a pensar de mí. Ay, eso, no, eso es mejor para que no hablen de mí. Si aún sin conocerlo a uno hablan de uno, eso mejor no hablamos. Ay, eso parezcámonos al mundo, participamos de esas conversaciones, miremos esos programas, metámonos en cuentos raros, para que no nos vayan a señalar de fanáticos. No, hay que ser valientes, mis amados, y de pararnos y de decirle al pecado, pecado, a lo malo, malo. No temblar en nuestra voz, no temblar en decir que lo que están haciendo es incorrecto, sino tener la valentía de decirlo, lo que haces es incorrecto, lo que haces no agrada a Dios, lo como estás viviendo no es lo correcto. Párate y sé valiente y refuta la mentira. Pero solamente la mentira se refuta con argumentos, con la verdad. Pero también déjeme decirle que ese entusiasta, que ese humilde y ese valiente, usted, entusiasta, humilde y valiente, y yo, y todos aquellos que escuchen esta palabra, necesitamos de la obra del Espíritu Santo. Y veamos qué es la obra del Espíritu Santo para terminar en esta tarde, en esta mañana. Veamos qué significa la llenura del Espíritu Santo. Y vamos al libro, a la carta de los Efesios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo demostramos que hay ese fruto en nosotros? Cuando entre nosotros nos hablamos de esa manera. Cuando nuestro corazón está alegre. Cuando agradecemos en todo tiempo. Reconociendo que lo que recibimos se lo debemos al Señor. Pero ahí no para. Mírese que Efesios capítulo 5 sigue y no termina allí. Sigue en el versículo 21. Y ser llenos del Espíritu Santo es aprender a vivir en sometimiento. Es aprender a vivir en el temor de Dios. Y cuando vivimos en sometimiento, estamos yendo en contra de la soberbia, del orgullo. Y ahí empieza y nos saca la metáfora del matrimonio. Pero no solamente nos habla del esposo y la esposa, sino que también nos habla de la familia, porque ya incluye a los hijos. Y no solamente incluye a los hijos, sino que también nos habla de la sociedad. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo es capaz de vivir en todo tiempo y en todo momento y bajo todo orden. Se sabe someter a sus autoridades. La Escritura dice allí, la esposa respete al esposo y el esposo ame a la esposa. Los hijos respeten a los padres. Los padres no
hagan ensorbercer el corazón de los hijos. Los creyentes se saben vivir dentro de la sociedad. Saben hacer lo bueno delante de la sociedad. ¿Por qué? Porque una persona llena del Espíritu Santo es una persona que agradece, es una persona que respeta, una persona que ama, una persona que obedece, una persona que sabe vivir en sometimiento conforme al diseño y al querer de Dios. ¿Por qué? Porque así Dios lo estipuló. ¿Por qué? Porque así Dios lo quiso. No se trata de ser iguales. No se trata de que yo soy más o menos. Se trata de estar bajo la voluntad de Dios, de quererlo agradar siempre y permanentemente. Que la obra del Espíritu Santo arda en nuestros corazones para agradar siempre a Dios, para agradarlo siempre, mis amados. Porque Jesucristo es el ejemplo completo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Se sometió a la voluntad. Cumplió con el plan perfecto. Fue el sacrificio agradable, aceptable y único, válido delante de Dios Padre. ¿Para qué? Para aquello que nos correspondía a nosotros no nos tocara. ¿Por qué? Porque va a llegar el día en el cual van a ser separados los justos de los injustos. ¿Y sabe por qué hay pasión? Y debe haber pasión por la palabra, para que seamos más los justificados que los injustificados. Porque en el gran plan de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque todos los hombres son malos. Simplemente que hay unos justificados, como usted y como yo, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero hay unos que, siendo malos, han rechazado la obra de la cruz. Por eso debe haber pasión en usted de ir a predicar el Evangelio, para que por lo menos sean menos los injustificados. Demos a conocer a Cristo Jesús. Sea usted un apasionado para dar a conocer a Cristo Jesús. No se calle, mi amado. Vaya, pregone las buenas nuevas de salvación. Usted lo puede hacer. Usted tiene su Acaya. Ahí, vaya. Apasionese por la palabra. Sea valiente. Sea un entusiasta. Sea un humilde para ser un Apolos de gran beneficio para otros. Amén. Yo le invito a que usted se levante, se ponga sobre sus pies en esta mañana y podamos decirle al Señor: ayúdame a ser el Apolos del hoy. Ayúdame a ser ese hombre o mujer entusiasta, humilde y valiente que requieren el Acaya allá. Que sea usted de gran beneficio a donde el Señor lo coloque. Porque usted, a donde llegue, será de gran bendición.
Padre, en esta mañana, Dios, damos a ti las gracias. Gracias por tu presencia, por tu favor. Gracias porque tú eres el único por medio de tu Espíritu que puedes colocar en nuestro espíritu el entusiasmo, el amor, la pasión por tu palabra, Dios. Ayúdanos a profundizar en tu palabra, a vivir conforme a tu palabra, Señor, a honrarte y agradarte en todo lo que presentamos, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder compartir de tu evangelio, Dios. Ayúdame a ser humilde a donde tú me lleves, Padre amado. Sabemos que hay personas más grandes y más pequeñas que nosotros, pero en medio de esas diferencias podamos ser nosotros quien llevemos el mensaje que esa calle necesita, Dios. Oh, mi Jesús, yo quiero ser el Apolos del hoy, ser de gran beneficio a donde vaya, Padre amado. ¿Por qué? Porque he conocido de lo tuyo y de lo tuyo he dado a conocer, Padre amado. Ayúdame, Señor amado, a ser ese hombre del hoy que vaya y predique de las buenas nuevas, un apasionado por la palabra, un hombre que pueda ser elocuente, una mujer que pueda ser versátil con la palabra de Dios. Gracias por el ejemplo de ese matrimonio humilde de Priscila y Aquila, Señor amado. Bendecimos este tiempo, Padre amado, y te damos a ti las gracias, porque en medio de nosotros habrán y hay esos matrimonios humildes que enseñan, que encausan y que muestran el camino correcto tuyo a otros que tanto lo necesitan. Ayúdanos a crecer, a caminar y a tener temor de ti, y que a donde vayamos seamos de gran beneficio. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana a todos y a cada uno de ustedes. Y vamos hoy a tomar de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, en agradecimiento al Señor. Ofrendamos en amor al Señor y diezmamos en obediencia al Señor. Amén. Porque el Señor se alegra de ver a sus hijos ofrendando con un corazón alegre. Amén. Tome allí su ofrenda, su diezmo, y démosle gracias al Señor por ser nuestro proveedor. Padre, te damos a ti las gracias en esta mañana por ser tu proveedor por excelencia. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder bendecir tu obra, Señor amado. Que a través de los diezmos, de las ofrendas que hoy estamos presentando, tu obra sea bendecida y tú has de multiplicar esos recursos dentro de la obra tuya, Padre amado. Gracias te damos a ti, creyendo y damos, creyendo a tu verdad, Padre amado, y en obediencia diezmamos, no esperando recibir nada a cambio. Sabemos que vivir tus principios traerá siempre bienaventuranza, Dios. Te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Tenemos unos anuncios para la presente semana. Nuestro Amanecer con Jesús, todos los martes a las 5 de la mañana, mis amados. Los esperamos allí vía Zoom. El miércoles nuestra caminata bíblica para hacer ese Apolos elocuente. Conéctese a la caminata bíblica, ¿no? Bueno, y tenemos nuestra escuela de deporte los sábados allí en la cancha de La Roca. Los viernes de ayuno de 8 a 12 del mediodía. Y nuestro ayuno congregacional próximo 6 de noviembre. Es decir, de este domingo en 15. Todavía no se ha acabado octubre, ¿no? Entonces, de este domingo en 15 días tenemos nuestro ayuno congregacional a las 7 de la mañana. Recuerde, el 20 de noviembre, aproximadamente ya en un mes, menos de un mes ya, ¿cierto? Menos de un mes, nuestro culto misionero. Este día no se va a grabar, no se va a transmitir. Y usted ya tiene un compromiso de traer a alguien con usted. Vamos a tener el privilegio de un misionero de Pakistán en medio de nosotros. Entonces, prepárese y venga temprano porque se va a poder quedar hasta sin sillas si no se pone las pilas. Habrá para todos espacio, pero usted decide cómo le toca. Amén. Y ya tenemos nuestra línea de WhatsApp, allí estamos recibiendo la devoción diariamente. Espero que usted lo esté compartiendo, dándolo a conocer a tantos, que ha sido de bendición. Y me dicen que hay 2 videos. Anoche fue muy bonito lo que se logró hacer en el Parque de Pinares. A pesar de la lluvia, logramos tener un buen tiempo allí con las personas que asistieron. Entonces, el próximo domingo, mientras que estamos acá reunidos, la iglesia infantil junto con el Ministerio de Jóvenes estarán allí en el Parque de Pinares haciendo una actividad hermosa para los niños y jóvenes y adolescentes de esta zona. Amén. Entonces vamos desde esta semana a apoyarlos en oración. Vamos a estar aquí en el culto, atentos a la palabra, y allá en ese lugar, el Señor hará también grandes obras como las hará acá con nosotros. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver, que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar con tu amor y así el mundo sabrá que tu amor es grande. ¿No? ¿Ya no hay más? Quiero que brilles en... Gracias. Aquí me hicieron una recomendación así, que los niños estén desde antes de las 9 de la mañana aquí, para que los puedan llevar los maestros al Parque Pinares. Amén. Entonces, para que sus niños estén en el Parque Pinares, deben llegar aquí antes de las 9 para salir al Parque Pinares. Amén. No es más, ¿cierto? Mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan una semana sumamente bendecida. Un placer.